Habíamos hablado de la palabra recupera como un acróstico. Vimos una introducción y después estas 8 lecciones. La primera que tenía que ver con reconocer que no somos Dios, no tenemos todo bajo control. La segunda, en Dios tenemos la esperanza de solucionar cualquier situación en nuestra vida. Jesucristo es el único que nos lleva a la plenitud de vida realmente. Y hoy vamos a hablar de que tiene que haber de parte nuestra un compromiso, una decisión. Nos vamos a parar un poquito en algo que dijo Marcelo cuando terminó la clase anterior. Él hizo una pregunta. Dice, ¿cómo si la Biblia dice que los cristianos tienen paz? Yo conozco a varios cristianos que no tienen paz. Y tendrás razón, Marcelo. Desgraciadamente sí, porque hay muchos cristianos que no tienen paz, que viven con temor, que viven con ansiedad. Entonces la idea de este curso es que lo que leemos en la palabra y lo que leemos en las promesas de Dios sea una realidad en nuestra vida. Si el Señor dice, les regalo paz, realmente no sea una teoría, vivamos con paz. Si el Señor nos regala una vida abundante, no sea una teoría, sino disfrutemos de la vida y realmente vivamos esa vida abundante que el Señor quiere para con nosotros en intimidad con Él, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, ¿y cómo hago para vivir esa vida abundante? Ya dijimos que entonces que reconozco que no soy Dios, reconozco que hay un poder al que me puedo atar y ahora veo que yo tengo que tomar algunas decisiones, ¿sí? Ahí vamos a ver. Vamos a contar esta historia para que nos veamos cómo somos nosotros. Dice que en un momento un hombre iba en auto atrás de un camión que estaba lleno de pájaros. Por supuesto, el camión no estaba como ese que tiene abierto el techo, era un camión que estaba cerrado. Y dice que el hombre veía que cada semáforo o en cada esquina que había que parar, el chofer del camión se bajaba y le pegaba al camión. Entonces los pajaritos empezaban a volar. Entonces, cuando ya pasó varias veces eso, en una de las bajadas del chofer, él se acerca y le dice, señor, ¿por qué le pega al camión para que vuelen los pájaros? Y entonces él dice, es que todos los pájaros juntos tienen más peso del que soporta mi camión. Entonces tengo que estarle pegando para que los pájaros vuelen y pueda mi camión andar aliviado. Y él dice que él muchas veces lo relacionaba con la vida, porque a veces nos sentimos cargados y esas cargas parece que fueran más difíciles de las que nosotros podemos soportar. Pero bueno, podemos tomar la decisión de hacer de cuenta que nada pasa y pegarle a nuestro camión para mantener cosas en el aire, o tomar la decisión de resolver. Bien, a veces humanamente hablando se empodera el ego en este mundo. Hay que tratar de ganar, hay que tratar de mandar, por la fuerza vas a lograr cosas, teniendo el poder, pero vamos a tener la tendencia a estancarnos en algún momento en estas situaciones. Nos estancamos en la ira, nos estancamos en relaciones, nos estancamos en nuestros hábitos, en la congoja, en la pérdida de seres queridos, que ha pasado a algunos con el tema del COVID ahora especialmente, en el trabajo, en relaciones personales, en relaciones sexuales. Nos resulta difícil salir de allí. Entramos en un círculo vicioso y nos sentimos culpables por permanecer allí. Recuerden que la vida tiene que ver con un círculo vicioso o con un círculo virtuoso. Si Dios nos hace así, con el dedo para arriba, que Dios está aprobando lo que hacemos, que lo hacemos en base a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios y como Él quiere, no hay nada que pueda ir en contra nuestra. Vamos a tener problemas, dificultades, pero tenemos el pulgar para arriba de parte de Dios. Ahora, si Dios pone el pulgar para abajo, por desobediencia, por pecado oculto, por cosas que no estamos haciendo bien, no hay nada que pueda ser de bendición para nuestra vida. Vamos a ir de mal en peor, ¿sí? Ponemos el ejemplo de un adicto que quizás empieza fumando un porrito y después con cocaína y después con drogas más fuertes, heroína y demás, y cada vez es un poquito más, ¿sí? Y no hay bendición, por supuesto, en la vida. Bien. Hay cuestiones que van a pasar en nuestra vida. Acuérdense que vamos a tener problemas, acuérdense que vamos a pasar por aguas profundas, probablemente hasta por la sombra de la muerte,
pero nosotros podemos tomar dos decisiones, ¿no? Ahí veíamos cómo el enemigo nos va a mostrar distintas salidas, pero el Señor nos va a decir, muchachos, no es por ahí, el camino es por otro lado. Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta de que yo quizá tenga situaciones en las que sí o sí estoy respondiendo con la ira, ¿no? Me hacen enojar esas situaciones. Y me doy cuenta que yo desearía poder salir de eso, pero no puedo cambiar. Y es triste cuando yo me doy cuenta que siempre termino resolviendo a través de la ira. Y eso no suma, sino que encima resta y se hace el problema cada vez más grande. Eso trae temor en mí, porque sobre todos los problemas que tengo también el temor de lo que pierdo por airarme tanto. Y digo, tendría que ser capaz de no enojarme tanto. Y entonces tengo miedo. A veces el enemigo susurra en nuestro oído que no vamos a poder salir de este problema. Y esto nos hace sentir depresión. Cuando nosotros no podemos salir de esos lugares en los que estamos estancados, podemos llegar a sentir depresión. Nos damos por vencidos y decimos, bueno, listo, yo ya no voy a cambiar más, y entonces comienzo a sentirme mal, a tener lástima de mí mismo, a resignarme, y comienzo el ciclo nuevamente, ¿sí? Ahí vamos a ver de qué se trataba el ciclo. Ahí dice que nos estancamos cada vez más. Cuando yo tengo un problema, muchas veces me quita el sueño, me voy a dormir y tengo los ojos así. Yo puedo tomar la decisión de decir, creo que hay un poder que se puede ocupar de esto, dejar las cosas en las manos del poder de Dios o no. Si yo me cargo todavía eso y no duermo, mañana voy a estar más cansado, voy a tener limitaciones físicas. Si yo ya tengo limitaciones físicas, va a empezar a doler mi cuerpo. Voy a comenzar a estar en estrés, en ansiedad. Voy a tener emociones negativas, depresión, falta de aliento, fatiga, y entonces eso va a hacer que duerma menos todavía y se sigue cerrando ese círculo que es vicioso, ¿sí? Tenemos que pensar que el enemigo quiere que caigamos en ese círculo, pero que nosotros aprendimos la clase anterior que tenemos una salida, que hay esperanza, ¿sí? Bien, ¿cómo romper con este estancamiento? Habíamos visto en el paso 1 que tenemos que reconocer la realidad, que tenemos un problema, que nosotros no somos Dios y el único que tiene absolutamente todo bajo control es Dios. El paso 2, entendimos que hay esperanza, que Dios tiene el poder, que me ama, que se interesa por mí y está dispuesto a ayudarme. Sabe todo lo que sucede en mi vida y me ofrece ayuda. Pero no es suficiente saber que Dios nos ayudará. Como habíamos visto, creer que Dios existe solamente, ahí Santiago 1.19 decía que aún, 2.19, que aún los demonios creen y tiemblan. O sea, creer en Dios solamente no es suficiente. Tenemos que hacer algo, tenemos que poner de nosotros una decisión, manos a la obra, tenemos que tomar decisiones. Tenemos que afrontar estos desafíos, tenemos que cruzar la línea. Y ahí es donde llegamos al paso número 3. El paso número 3 dice que si vos te das cuenta que estás enredado, te das cuenta que hay un poder tremendo a tu favor, podemos tomar la mejor decisión, que es entregarnos a ese poder, ¿sí? Mateo 11, 28 al 30. Dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Podemos pensar en una persona que se está ahogando. Nosotros sabemos que si una persona se está ahogando y alguien viene a rescatarla, trata de hacer fuerza hacia abajo al mismo que lo está rescatando, y pueden terminar hundiéndose los dos. Ahora, muchas veces o le pegan o hacen algo o lo agarran de atrás para que esa persona deje de luchar con la desesperación y se pueda entregar en manos del que lo viene a rescatar. Así se le hace más fácil la cosa al que lo rescata, ¿no? Y bueno, la idea es esa, confiar que el Señor tiene poder y entregarnos a ese poder. Bueno, el paso 3, conscientemente elijo entregar toda mi vida y voluntad al cuidado y control de Cristo.
Esta es la decisión. Cristo es la vid, yo soy una rama adherida a la vid, mi vida va a estar verde, va a tener fruto, el Salmo 1, todo lo que hago voy a prosperar. Si yo separo esa rama de la vid, ¿cómo se va a sentir la rama? Se va a sentir mal, se va a empezar a secar, su hoja no va a estar verde y por supuesto no va a dar fruto y va a estar totalmente mal. Bueno, esa es la conexión que tenemos que tener en nuestra vida, conexión con Cristo. Con este material no idolatramos el material, el celebremos. Este material nos habla de unirnos a Jesucristo, de hacer la voluntad de Dios, de dejarnos llenar por el Espíritu Santo, y ahí está la bendición. Esto es una herramienta para, basado en la palabra de Dios, para que aprendamos a hacer esto, ¿no? Santiago 4, 7 y 8 dice: humíllense, acérquense, purifíquense, vuestra lealtad está dividida. Santiago 4, 7 y 8 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y ahí dice que realmente podamos acercarnos a Dios, ¿no? Tendrás liberación, tendrás... Ahí, muevo esto. Ahí. Descanso, serás rejuvenecido. Me acordaba del Salmo 103 que habla del águila, del rejuvenecimiento del águila cuando realmente nos acercamos al Señor. El águila cuando es vieja, va al nido, se rompe el pico, se saca todas las plumas y se queda en el nido para rejuvenecerse. Luego le empieza a crecer el pico, las garras de nuevo, las plumas y demás, y en el lugar donde están las águilas, siempre las águilas vuelan a una altura. Y hay 2 o 3 águilas que vuelan mucho más alto. Esas son las águilas que han sido rejuvenecidas. Entonces, en tu vida y en mi vida, cuando necesitamos ser rejuvenecidos, a veces tenemos que hacer un impas, tenemos que volvernos al nido, estar como la cueva de Adulam, quedarnos ahí un tiempo para que el Señor pueda trabajar en nuestra vida y podamos afilar la guadaña para que podamos cortar mejor en el día de mañana para el Señor. El afilar la guadaña no retrasa la siega. Es un dicho que yo aprendí en venta y es una gran verdad. Una vez trabaja y llega un momento que no hay filo, es necesario parar, afilar la guadaña para poder ser eficientes para el Señor, ¿no? A veces nosotros llevamos muchas cargas sobre nosotros, ¿sí? Y no damos más, estamos cansados, pero sentimos que esa es nuestra parte en la vida. ¿Vieron como cuando la gente dice, y bueno, es tu cruz? Y sentimos que sí, bueno, esta es mi cruz y tengo que llevar esta carga. Hay una historia que dice que Dios a una persona le había dado una piedrita para subir una montaña y le dijo, lleva esta piedra arriba a la montaña. Como la piedra era un poquito grandecita, esta persona dijo, bueno, me voy a hacer como una carretillita para que sea más fácil para mí llegar a la cima. Y así es que muy contento comenzó a caminar. En el camino se encontró con un amigo y el amigo le dijo, wow, qué buena idea que tuviste de hacerte la carretillita. Yo la verdad que no se me ocurrió y esto está re pesado, no sabes, no de más. ¿No te parece que por ahí me podrías dar una manito? ¿Qué te parece si me la pones en tu carretillita? Entonces esta persona le dijo, bueno, genial. Y la puso y empezó a seguir el camino y estaba contento porque iba hablando con su amigo, iban subiendo la montañita. En un momento, su hijo, que venía un poco más atrás, se acercó y le dijo, papá, no de más, esto es mucho para mí, yo necesito tu ayuda, papá. Y entonces le dijo, dale, hijo, ¿cómo no te voy a ayudar? Ayudé a mi amigo, no te voy a ayudar a vos. Y entonces su hijo cargó su piedra sobre su carretillita. Y así empezó a pasar que a lo largo del camino otras personas decían, wow, che, qué copado vos que podés con esto. Y empezaron a poner sus cargas sobre la carretilla. Cuando llegó a la cima no daba más. Estaba agotado, casi que no llega a la cima. Y cuando llega a la cima culpó a Dios y le dijo, Señor, vos me diste una carga muy pesada. Y entonces Dios lo miró y le dijo, yo te di una carga pesada. Yo le di una carga a cada uno. Vos te hiciste cargo de cargas que yo no había puesto sobre vos. Y esto muchas veces se parece a nuestra vida, porque muchas veces llevamos cargas que no son de nosotros. A veces el Señor dice que tenemos que sobrellevar los unos las cargas de los otros. Sí, son situaciones y son circunstancias, pero no pueden ser eternas.
¿sí? Tenemos que a darle el pescado a los demás, pero también tenemos que enseñarles a pescar para el futuro, ¿sí? Tenemos que aprender a descansar aún nuestra propia carga sobre Dios. Mateo 11:28, ¿lo habíamos leído o no? Sí, vengan a mí los que están trabajados. Ahí está abajo. Habla de algo exterior, y cargados, habla de algo interior, y yo los haré descansar. Él dice, déjenme enseñarles, ¿sí? El Señor dice que es ligera su carga y Él nos va a ayudar y nos va a dar descanso, que vamos a encontrar ese descanso para nuestras almas. Pero como vimos en la filmina anterior o en la imagen anterior, esto es una decisión. Y una decisión es una meta que yo escribo delante de mí, de poder dejar todas estas cosas en las manos del Señor y poder entregar mi vida, poder tomar la decisión de que de ahora en más yo voy a caminar en ese camino que el Señor pone delante mío. Esto de la decisión es muy, muy importante, pero tiene que ser una decisión firme y en la dirección correcta, ¿sí? Ejemplo, nosotros estamos acá en Neuquén. Si nosotros vamos al noroeste, iríamos para el lado de las grutas, ¿no? Vamos para el lado de Cipolletti, Roca y demás, vamos para las grutas. Supónganse que yo quiero llegar a las grutas, pero engancho el camino para el otro lado, el camino que lleva a Bariloche. Voy para acá por Plotier, Cenillosa y demás, voy para el lado de Bariloche. Yo quiero llegar a las grutas, quiero llegar al mar, me quiero bañar en el mar, pero engancho para el otro lado. ¿Voy a llegar al mar? ¿Voy a llegar a las grutas? No. Yo digo que tomé la decisión hacia un lugar, pero con mi forma de vida voy en sentido contrario. Entonces no hay forma de que vaya a llegar a las grutas. Entonces, si yo digo que tomo una decisión, mis acciones tienen que ser coherentes con esa decisión que digo que estoy tomando. ¿Se entiende? O sea, si voy para las grutas, bueno, agarro el auto, la camioneta y engancho para Cipolletti y Roca para poder llegar a las grutas, ¿no? Es como que esa decisión va a ser un colador de todo el resto de decisiones que yo tomo. Exacto. A veces digo, tal cosa que tengo que hacer, ¿me lleva a este destino que yo había decidido? No. Bueno, lo dejo de lado. Tal otra cosa sí, me acerca a ese destino, me acerca al Señor, me acerca a su palabra, a su voluntad, hago eso, ¿no? ¿Por qué no aceptar la oferta de Dios? Muchos hemos escuchado esta propuesta y no hemos actuado, ¿sí? Nos hemos quedado paralizados, esperábamos tomar alguna decisión, pero nunca decidimos con respecto a esto, ¿no? Lo que Dios nos ofrece es un regalo, pero a veces el regalo nosotros no lo abrimos o no lo recibimos, ¿sí? Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el poder o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hay que creer, pero también hay que recibirlo, ¿sí? Es como que alguien me regala las llaves de un vehículo y me lo regala. Yo simplemente tengo que aceptarlo, recibirlo. Dios dice, quiero darte este regalo de descanso, alivio y recuperación, y no has hecho nada para recibirlo. ¿Por qué a veces no lo hago? En primer lugar, creo que es el pecado que es común de todos nosotros. Y el que diga que no, bueno, quizá no, pero es muy difícil, porque es muy del ser humano y es el orgullo. Nos creemos autosuficientes, nos creemos inteligentes, nos creemos sabios y creemos que podemos resolver solos. Es el defecto más fácil de ver en los demás, pero es el más difícil de verlos en nosotros mismos. Lo despreciamos en otros, no nos gusta ver a las personas orgullosas, pero lo defendemos cuando ese es parte de nosotros. Decimos, bueno, pero esto es un orgullo sano, un orgullo que tiene que ver con algo que es una realidad, porque yo soy buena pensando, soy inteligente, puedo resolver los problemas. Entonces, la verdad que el orgullo es una actitud que le demuestra a Dios que yo no quiero depender de Él, que yo prefiero depender de mí. Así que es un problema el orgullo. El orgullo es una condición del corazón que reemplaza el gobierno de Dios sobre mi vida, poniendo en mi vida el gobierno propio, ¿sí? El gobierno de mi propia voluntad. En lugar de depender enteramente de Dios, como era el designio de Dios desde el comienzo, un corazón orgulloso ahora se ve a sí mismo como suficiente
para decidir lo que es bueno y lo malo. Y eso fue exactamente, como lo dijimos ya la otra vez, el error entre Adán, con Adán y con Eva, ¿sí? Que ellos dijeron, bueno, sí, la verdad que puede ser, Dios dijo que capaz que morimos, pero mirá si no morimos, y capaz que está bien, y empezaron a decidir ellos qué era lo bueno y lo malo, ¿sí? Y estaba buena la oferta que el enemigo le había hecho. Les decía, ustedes van a ser como Dios. Y ese es el juego que hemos estado jugando, vos y yo. Hacer el Dios de los demás, hacer el Dios propio, porque somos orgullosos, porque nos creemos autosuficientes. Lucas 14:11. Bueno, la palabra de Dios establece principios que nosotros, los conozcamos o no, se cumplen. O sea, si alguien nunca leyó este versículo, igual se cumple en su vida porque es palabra de Dios, ¿no? Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y eso nos pasa, ¿no? Bien, en primer lugar el orgullo, en segundo lugar la culpa. El sentimiento de culpa nos hace mal por algo que deberíamos o no haber hecho o dicho. Hoy día escuchábamos el audio de una chica de un celebremos anterior, que el enemigo trabaja mucho en ella con respecto a la culpa, con respecto a las cosas que hizo mal. Una chica creyente, muy, muy comprometida con el Señor, pero a veces se ha cargado demasiado con cosas, como esto de la carretilla subiendo la montaña, que no le correspondían llevar a ella, y siente un montón de culpa. Y este material le ha ayudado a liberarse de esa culpa en el Señor, ¿no? Como una voz interna que nos autocondena y culpabiliza intensamente durante todo el tiempo, podemos llegar a desarrollar enfermedades psicosomáticas, ¿no? Cuando no resolvemos lo emocional, lo mental, psoriasis, contracturas, problemas cardiovasculares, hasta psiquiátricos muchas veces, ¿no? Yo he atendido a personas con problemas psiquiátricos que terminaba siendo un problema espiritual, ¿no? También depresión, crisis de ansiedad y demás. Proverbios 4:23 dice la Reina Valera, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La NTV dice, porque este determina el rumbo de tu vida. Entonces, tenemos que cuidar lo que nos apasiona, cuidar lo que hay en nuestro corazón, porque esto va a ir determinando el rumbo de nuestra vida. El Señor... yo tengo una pasión muy grande por el fútbol, por el deporte, me encanta el fútbol, me encanta el deporte. Nosotros nunca tuvimos cable en la casa, ni DirecTV, nada por el estilo, porque yo me vería todos los partidos a vida y por haber, de Barcelona con el Real Madrid, de Chipolletti contra Neuquén, de Villa Tachito contra Villa, no importa, los vería. Pero he usado esa pasión que tengo por el deporte para con los chicos hacer campeonatos de fútbol y demás, para predicar el evangelio jugando al fútbol. Y hemos podido ganar a muchos chicos a través del deporte, ¿sí? Si yo me quedo solamente con que me gusta el fútbol y tengo esa pasión y ya está, yo soy así, termina no sirviendo porque termina siendo un ídolo y ocupa el lugar del Señor en nuestra vida. Pero si encauzamos esa pasión y la usamos para la gloria de Dios, es de bendición para la iglesia y para ganar almas para Cristo, ¿no? Vergüenza por promesas que nunca cumplo, vergüenzas de mirar a los ojos a las otras personas porque he hecho algo mal, vergüenza por sentirme indigno de su amor, porque creo que no sabe todas las cosas malas que he hecho. Hay personas que creen que nadie ha hecho cosas tan malas como ellos, ¿no? Y el Señor dice que Él ha pasado por todo lo que nosotros pasamos, pero sin pecado. Y Él nos dejó su ejemplo para que podamos seguir sus pisadas, ¿no? Estamos equivocados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y Él desea ayudarnos. No permitamos que el orgullo, la culpa, nos detengan de dar este paso. Cuando yo trabajaba en ventas, timbré todo el país 22 años, vendía libros. Soy un profesional en la venta, vendí muchos años. Y me ha tocado por ahí enseñarle a personas. Una vez armamos una venta directa, estilo Avon, Gigot, y había una mujer de Villa Manzano. Villa Manzano en ese momento tenía 4 o 5 manzanas de gente, ¿no? Y nosotros vendíamos una línea de perfumes como los importados, pero más trucho, digamos, ¿no? Y yo quería enseñarle a vender, y me dice esta señora, ¿usted me quiere enseñar a mí? Yo timbré Villa Manzano 2 veces en mi vida. Villa Manzano era así, ¿no?
Y le digo, no, señora, está bien. Le digo, si usted ya timbró Villa Manzano 2 veces, no sea problema, disculpe, no hay problema. Entonces, aunque uno le pudiera haber enseñado, con esa actitud no podés enseñarle. ¿Se entiende? Entonces es muy bueno tener una actitud de humildad y darnos cuenta cuando estamos siendo orgullosos, porque de esa forma no podemos aprender nada, en ningún aspecto de la vida. Pues me rodean dificultades, son demasiadas para contar, decía David en el Salmo 40, está en la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida, suman más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía. Dicen los comentaristas que cuando se escribe el Salmo 40 es cuando lo estaba persiguiendo Absalón a David. Absalón era su hijo. Entonces David estaba con los valientes de David, con esos 400 que estuvieron en la cueva de Adulam y demás, dejan que David no vaya a la batalla porque sabían que David no iba a matar a su hijo. De ninguna manera, se iba a dejar matar por su hijo, pero él no lo iba a matar. Entonces no lo dejan ir a la batalla y David en este salmo escribe la angustia que sentía por que su hijo le había usurpado el trono y él no podía hacer absolutamente nada, ¿no? Bien, entonces dijimos que el orgullo no puede hacer nada con nosotros, no deberíamos dejarlo, la culpa tampoco, que era de lo que hablaba esto, ¿no? No sentirnos culpables. Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que este tiempo, mientras hacemos el Celebremos, han tomado decisiones de cambiar algunas cosas que el Señor les venía mostrando que tenían que cambiar. Y puede ser que hayan reincidido, es decir, yo quería cambiar en esto y ayer o anteayer me pasó esto y la verdad que me da bronca porque veo que repito errores y nos sentimos culpables y nos dan ganas de decir, bueno, listo, ya no voy a seguir más. No tenemos que permitirlo y tampoco permitir que el temor nos haga quedarnos estancados tampoco, ¿sí? No tenemos que tener temor por aquellas cosas que vamos a tener que dejar en este proceso. Vamos a tomar decisiones y hay algunas cosas que ya no nos van a poder acompañar, ¿sí? Van a haber personas que no nos van a poder acompañar, van a haber cosas que no nos van a poder acompañar, cosas materiales, van a haber dolores del pasado que nos encanta sentir, pero que ya está, no los vamos a volver a traer al presente. Hay rencores, a mí me ha pasado de que por ahí me encuentro con una persona que te hace algo, pero te recuerda lo que te hizo hace 5 años o 10 años, y a veces nosotros decimos, claro, porque, y relacionamos ese problema con todo lo otro anterior. Tomar la decisión de que no voy a ser rencoroso, a veces me da temor, porque bueno, ¿y qué? Entonces se va a seguir abusando de mí en este sentido. Bueno, no importa, nosotros tenemos que tomar la decisión de dejar el rencor atrás. Muchas personas tienen que tomar la decisión de dejar las redes sociales, que a veces parecen inocentes y a veces no son tan inocentes. Y decimos, uy, pero si yo no me comunico con mis amigos, y también los videojuegos, los jueguitos, un montón de cuestiones en las que nosotros perdemos el enfoque y la decisión que tenemos que tomar de que Cristo es nuestra ayuda, ¿sí? Tenemos que aprender a dejar cosas viejas, no tener miedo de dejar cosas viejas, de sacar de nuestra vida cosas que ya no nos sirven, que no usamos. Quizás algunos de nosotros hasta somos acumuladores de cosas y eso no nos está sirviendo. Tenemos que aprender a ver cómo vamos a hacer con nuestras relaciones para tener relaciones sanas. Tenemos que aprender a vivir, y vivir consiste en moverse. Pero a veces, de todas estas cosas que cargamos, la mochila se vuelve tan pesada que no nos deja avanzar. ¿Se acuerdan ahí al joven rico cuando se acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿qué más tengo que hacer? Porque él había hecho de todo y él quería ser salvo, quería ser libre. Y el Señor le dijo, seguime, que es lo mismo que le dijo a todos los demás. Pero le dijo, para seguirme estás atrapado y vas a tener que dejar eso que te está atrapando. Y él dijo, oh, Señor, y fíjense ahí en el dibujito cómo le tira la caja fuerte y hace que él se vaya triste, ¿sí? No pudo tomar decisiones porque estaba atado a cosas que no podía dejar, ¿sí? Cosas que a veces a nosotros no nos dejan salir adelante. Quizás sea un trabajo, quizás sea el deporte, quizás sea la familia que se reúne siempre tal día. Bueno, cada uno de nosotros sabe qué cosas son
las que lo están ahogando. Ahí el Señor también contaba la historia de la semilla que cae en distintas tierras. Y hay una parte que cayó y la tierra estaba más o menos buena, pero habían tantos espinos que la ahogaron a la semilla y no la dejaron crecer. Y a veces nosotros tenemos 50 años en el Evangelio y todavía no estamos teniendo vidas felices. Generalmente es porque hay espinas que nos están ahogando, cosas que nos están trayendo temor, que tenemos que aprender a dejar en las manos del Señor. Bien. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo que conocemos de memoria, pero no siempre aplicamos en nuestra vida como cristianos, ¿no? ¿Sabes qué es la libertad? Cristo te ha liberado, permanece libre. Gálatas 5:1 dice que permanezcamos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. El Evangelio de Jesucristo nos hace libre. Cuando nosotros le agregamos cosas al Evangelio de Jesucristo, como hacían los fariseos que le aumentaron 613 leyes y mandatos y demás, eso nos empieza a esclavizar. Son cosas que el Señor no quiere para nosotros. Él quiere que vivamos libres en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. 2 Corintios 3:17 dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, donde gobierna el Espíritu Santo, uno siente libertad. No libertinaje de hacer lo que sea, pero siente la libertad del Espíritu para obrar como el Señor quiere, ¿no? Es vivir hoy, aquí, ahora, la libertad no se negocia. Bueno, empezar a soltar, a dejar caer, a romper con ideas mentirosas que nos hacen creer que vamos a ser felices haciendo alguna cosa o estando con algo o con alguien, ¿no? El apego es estar atado a las cosas perecederas. Tenemos que dejar caer, tenemos que soltar, tenemos que aprender a vivir más ligero, como dice Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay cosas que no son necesariamente pecado, pero son malos hábitos, son cosas que no nos conviene, que no nos sirve para nuestra vida, tenemos que soltarlas. Es reconocer que las cosas en sí mismas carecen de importancia. Libertad es decidir quién controla nuestra vida, quién será nuestro amo. Mi ego, mis apegos, mi orgullo, mi pareja, mis hijos, mi trabajo, puede ser mi ídolo, mi trabajo, en mí lo fue, mi salud o el Señor Jesucristo, ¿no? Uno es esclavo de aquello que lo controla. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y vi una ilustración en un libro referida a la droga con respecto a la esclavitud, y ponía el ejemplo de la droga, ¿no? Dice que primero la droga, como te la regalan, o al que se droga se la regalan, la droga es tu siervo, ¿sí? Vos tenés la droga cuando querés, la primera, la segunda, la tercera vez te la regalan, ¿sí? Después, en segundo lugar, cuando ya estás un poco más adicto, pasa a ser tu socio. Vos lo comprás, haces una transacción económica para poder tener esa droga. Y llega un momento que pasa a ser tu señor, pasa a ser tu dueño, ya gobierna tu vida. Entonces, primero es tu siervo, después tu socio y después tu señor. El pecado hace eso en nuestra vida y el Señor dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. O sea, a la corta o a la larga quedas atrapado como una telaraña en ese pecado. Jesús es el que realmente nos puede libertar. Habíamos visto que era ese poder al que yo me puedo conectar. Entonces decimos, bueno, entonces ¿a qué le tenemos miedo? ¿Sí? ¿De qué nos estamos sosteniendo nosotros que hace que pensemos que no podemos entregar nuestra vida a Dios? Tenemos que tomar una decisión, tenemos que entender que si el Señor tiene el control de todo, si el Señor quiere mi bien porque me ama, y el Señor quiere darme lo mejor, y dice que todas las cosas van a contribuir para que a mí me vaya bien, entonces, ¿por qué no dejarme caer en sus manos? ¿Sí? A veces sucede que quizás haya alguna relación en nuestra vida que nos está complicando, una ambición,
A veces no nos conformamos con nada de lo que tenemos y siempre queremos más, entonces eso nos tiene enredados. Un mal hábito, un estilo de vida, una posesión, una adicción. ¿Tengo algo más importante que mi propia vida? ¿Se acuerdan cuando decía ese versículo, que va a ganar el hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma, pierde su libertad y no puede disfrutar de la vida cristiana? Juan 10, del versículo 9 al 10. Dice, yo soy la puerta, habla el Señor Jesucristo, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El regalo del Señor es maravilloso como oferta para cada uno de nosotros, pero comienza por una decisión que tenemos que tomar. Bien, Jeremías 18:4, acuérdense, ahí hablábamos del alfarero trabajando en el barro, y dice que vuelve y hace otra vasija con el mismo barro, según le pareció al alfarero mejor hacerla. Nuestro barro a veces tiene durezas, a veces tiene aspereza, el barro de nuestra vida, y el Señor cuando trabaja, a veces nos duele, nos molesta o no nos gusta esa prueba o esa forma de obrar de Dios para nuestra vida. Pero Él sabe que quiere hacer la mejor vasija, el mejor recipiente de cada uno de nosotros, ¿sí? No te preocupes más. Cuando doy este tercer paso, el paso del compromiso, el paso de tomar la decisión, le entrego toda mi vida a Dios. Es como que yo tengo un llavero en mi vida y a veces cuando yo le tengo que entregar mi vida a Dios, digo, bueno, Señor, te entrego la llave de la pieza, te entrego la llave del baño, pero la del sótano, la de este otro lugar, déjamela. Y Dios dice, entregame todo el llavero, completo, toda tu vida. Y a veces tenemos temor de entregar todo el llavero de nuestra vida al Señor, ¿sí? Él toma nuestra vida, ¿qué va a hacer Él? Toma nuestra vida y la cambia, y le da un nuevo sentido, una nueva validez, y me la devuelve absolutamente nueva. Él no pone remiendo nuevo en vestido viejo, ¿sí? Él agarra y nos cambia el vestido, nos cambia el corazón de piedra por un corazón sensible a su voz, cambia totalmente el ropaje de nuestra vida, saca nuestra vieja naturaleza y nos pone una nueva naturaleza en cada uno de nosotros. Esa vieja naturaleza siempre está. Si nosotros le damos lugar, en algún momento vuelve, pero el Señor quiere que vivamos en la nueva naturaleza según Jesucristo en nuestra vida, ¿no? Si tenés miedo de entregar tu vida al control y cuidado de Cristo, no te preocupes por cosas específicas que tengas que entregar. Ahora, en este paso estamos hablando solamente de tomar la decisión. Es una decisión seguida de un proceso, pero acá estamos hablando de la decisión. Que sepamos que entregar todo el llavero de nuestra vida al cuidado y control de Cristo es lo mejor que podemos hacer. Es la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida. Quizás recibimos a Cristo como Salvador, pero no hemos decidido que Él sea el Señor de nuestra vida, que Él sea el que manda en nuestra vida, que Él sea el que gobierna en nuestra vida. Entonces nos va a costar vivir esa vida abundante que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Simplemente venir ante Dios y decirle, Dios, ni siquiera sé lo que quiero entregar, pero sí sé que quiero que tomes el control de toda mi vida, así que aquí estoy, Señor, y permití que Él cuide de todo lo demás. ¿Se acuerdan de esa persona que tenía al hijo endemoniado y demás? Y le dice al Señor, ¿crees? Sí, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, como diciendo, ayúdame a creer. El Señor puede ayudarnos a creer y a fortalecer nuestra fe en Él. Y otra de las cosas que tenemos que aprender a dejar, que me parece que junto con el orgullo debe ser la que más practicamos, es la preocupación. Ahí mientras Néstor busca Marcos 4:19, tenemos que tener claro que una cuestión es que hemos confundido la fase de tomar la decisión con la fase de la resolución de problemas. Muchos de nosotros sabemos que, supónganse, si mi trabajo me está abrumando y no me permite entregar realmente mi vida al Señor, y me voy a preocupar con esto, porque digo, bueno, ¿y después de qué vivo? Entonces, no tenemos que confundirnos. Tomar la decisión de que de ahora en más voy a hacer pasar mi vida por la decisión de Cristo, por la voluntad de Cristo, por la vida de Cristo, en el camino de Cristo,
por el milagro de la mano de Cristo obrando en mi vida, tengo que saber que esto es una decisión. Después vamos a ver cómo se resuelven los problemas, pero no podemos confundir estas cosas, ¿sí? Porque si no, nunca vamos a tomar la decisión. Primero tomamos la decisión y luego Dios se va a encargar de ayudarnos a tomar los caminos correctos que nos van a ayudar a resolver los problemas. En el año 1963, Kennedy anunció públicamente: vamos a poner un hombre en la luna al final de la década. Aquella fue una decisión que él tomó. ¿Tenía todos los problemas resueltos cuando tomó esa decisión? No. Él no tenía los problemas resueltos. Él había tomado la decisión y todo el mundo que estaba al lado de él sabía que tenía que hacer lo que tenía que hacer para que él pudiera cumplir con esa palabra. ¿Sí? Él dijo: vamos a ir a la luna. Después fue un problema de la NASA resolver los verdaderos problemas. Pero también estaba mirando la vida de Steve Jobs, que es el fundador de Apple, y él tenía una decisión sobre lo que quería, y tomaba gente que trabajaba en base a su visión. Cuando la gente perdía la visión que él tenía con respecto a dónde quería llegar, los echaba. Y buscaba personas que pudieran compartir esa visión, porque si no, no lograba lo que quería, ¿sí? Tenemos que tener en nuestra vista esa visión, esa decisión. Después, ¿qué vamos a hacer? Lo podemos dejar en las manos del Señor. Lo leímos, ¿no? A Marcos 4:19. Dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Como lo de la semillita que habíamos visto. Con respecto a la decisión, Henry Ford, el creador de los motores Ford, hasta ese momento se habían hecho los motores de 4 cilindros, ¿no? Y él tenía un grupo de 15 ingenieros, entonces les dijo que iba a hacer un motor de 8 cilindros, que él ya había decidido hacer el motor de 8 cilindros, y que les daba 15 días para diagramar el motor de 8 cilindros. Él tenía 15 ingenieros que vivían en piezas ahí, en unos galpones, y esos 15 ingenieros, los 15 días le dijeron que era imposible hacer el motor de 8 cilindros. Entonces Henry Ford, que ya lo había decidido, les dijo, bueno, tienen 15 días más para hacer el motor de 8 cilindros, porque se puede hacer uno de 4, se puede hacer uno de 8, de 12, de 16, duplicando lo que tenga cada motor. Entonces, si en 15 días no hacen el motor, ustedes 15 se quedan sin trabajo, los 15 ingenieros. Él ya lo había decidido. ¿Sabe qué pasó a los 15 días? El motor de 8 cilindros estaba hecho. Porque él ya había tomado la decisión y ellos, con tal de no quedarse sin trabajo, lo desarrollaron y lo pudieron hacer. ¿Sí? Salmos, ando buscando Salmos 139, 23, 24. Dice, examíname Dios y conoce mi corazón. Jesús marca el camino y nosotros decidimos. Si espero hasta que todos los semáforos estén en verde, nunca iré a ningún lado. Nosotros cuando empezamos a construir el templo, trabajábamos con chicos de la calle y demás, y literalmente no teníamos 50 pesos para una bolsa de cemento, que era lo que valía una bolsa de cemento en ese momento. Bueno, y empezamos a construir por fe. No teníamos idea, ni plata, ni nada por el estilo. Un ingeniero cristiano nos hizo los planos, y entraba un centavo, comprábamos hierro, comprábamos cemento, comprábamos ladrillo, y al cabo de 4 años, 2 años, así toda la estructura, terminamos el salón de la iglesia sin saber nada de construcción. Preguntábamos cómo se hace una columna, cómo se hace una viga. Yo no tenía idea de cómo pegar 2 ladrillos, no tenía idea, pero el Señor me dijo, lo tenés que hacer, y lo hicimos. Pero uno toma la decisión y después el Señor va honrando esa fe cuando es de acuerdo a su voluntad. Primero tomo la decisión y luego resuelvo los problemas. Si yo digo, no, bueno, una propiedad así costaría hoy 30 millones de pesos, hasta que no tengamos por lo menos 10 millones, no hacemos nada, quizá hoy todavía no tendríamos el salón para la iglesia, ¿sí? Entonces uno toma la decisión por fe, cuando es guiado por el Señor, y el Señor honra esa decisión. Hoy estamos hablando de la decisión. Salmo 139, 23, 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino, en mí,
camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, guíame, ¿no? En primer lugar, tomo la decisión y entrego mi vida y cuidado al control de Cristo. Tengo dudas, tengo preguntas, tengo preocupaciones. No sé cómo va a salir todo, pero sé que es el paso correcto, así que simplemente lo hago. Vez pasada veíamos una película que decía, nunca te equivocas cuando haces lo correcto. Nunca te equivocas cuando haces lo correcto. No es una frase bíblica, ¿no? Pero ¿qué es hacer lo correcto en nuestra vida? Lo que tenga que ver con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, con lo que el Señor quiera para nuestra vida. Hay veces que uno está en la iglesia y a nivel pastoral, a nivel liderazgo, se toma alguna decisión. Y a mí, por ejemplo, en un momento me dijeron, no vamos a trabajar más con esos chicos en la calle porque te roban, porque no vamos a trabajar. Bueno, le digo, móstrame un versículo bíblico que fundamente lo que vos me estás diciendo. Son chicos pobres, tienen necesidades, pero mostrame un versículo. Y él me dijo, no, se trata de que vamos a trabajar con otro nivel de chicos. Bueno, le digo, mostrame un versículo bíblico que hable de qué nivel de gente trabajaba Jesucristo. Y me dice, no, se trata del target, vamos a trabajar con otro nivel, con gente de más plata. Bueno, le digo, mostrame un versículo que diga que yo no trabaje más, ganamos 30 chicos para Cristo, que no tenemos que trabajar más con esos chicos. Y él me dijo, yo soy el anciano de la iglesia, vos te tenés que sujetar al anciano y ya decidimos no trabajar más con esos chicos. Le dijimos, no, yo me tengo que sujetar a un anciano que se sujeta a la palabra. Si vos no tenés un solo versículo bíblico para fundamentar lo que me estás pidiendo, nosotros no vamos a dejar a esos chicos. Vamos a seguir trabajando con esos chicos. Y con esos chicos fuimos a otra iglesia, que fue la iglesia de Cinco Saltos, más o menos 2 años, para no generar una división y demás en la iglesia, y pasados 2 años empezamos el testimonio que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Ahí arriba, ¿no lo leíste, me parece? ¿O sí? Sí. Perfecto. Bueno, Rick Warren, que es el creador de este Celebremos, junto con otro hombre que falleció, creo, no sé hace cuánto, pero que fue después cofundador con él de esa iglesia, la iglesia de Saddleback, dice que hacía unos 30 años que él había dado ese tercer paso y le había dicho a Jesucristo, no entiendo todo, pero si vos sos verdaderamente real, vení a mi vida, y si podés darme una mejor vida de la que yo estoy viviendo en este momento, hacelo. Y la verdad es que la iglesia que él funda es una iglesia que tiene muchísima cantidad de miembros y se ha ido reproduciendo a lo largo de todo el mundo. Él dice, abrí mi vida al cuidado y al control de Cristo, y aún hoy, 30 años después, todavía estoy haciendo cambios de dirección, diciendo, no, ya no hago eso, ese no soy yo, ese es mi viejo yo. Todavía estoy aprendiendo en los caminos del Señor. Y él es que nos recomienda, dice, no te preocupes, no permitas que la preocupación te moleste y te impida tomar una decisión. Cada uno de nosotros tiene que saber que el Señor está esperando por ser el Señor de nuestra vida y está esperando por esta decisión nuestra de decir, hoy voy a marcar una raya en algún lugar y la voy a cruzar para acordarme que yo hoy tomé una decisión, para que después mi vida gire alrededor de esa decisión que he tomado. Perdón, ¿no leímos? Jeremías 17, 9 y 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Bien. Bueno, lo más importante es saber que la vida cristiana es una decisión seguida de un proceso. Pero tengo que tomar la decisión de entregarle mi vida y cuidado al control de Jesucristo. Si yo no lo hago, si a mí me han predicado el Evangelio y me dijeron, bueno, esto es el cielo, un lugar hermoso, calles de oro, mar de cristal, este es el infierno, te va a quemar por toda la eternidad, si vos haces la oración te vas al cielo, y por más salame que uno sea, dice, bueno, a ver qué tengo que hacer, oro, hago la oración. Pero hay mucha gente que ha hecho la oración de fe, pero no es salva,
simplemente fue por miedo al infierno y por elegir un lugar en el cielo, pero su vida no ha dado fruto. Entonces nosotros todo momento estamos diciendo a las personas, vos tenés que evaluar si realmente sos salvo, si realmente tenés al Señor. Y cuando tenés al Señor, que Él no solamente sea tu Salvador, sino el Señor de tu vida. El Kyrio, el Curio, aquel que manda, aquel que gobierna, aquel que decida sobre tu vida, aquel que maneje el volante del auto de tu vida. Este proceso te ayuda a llegar a ser todo lo que Dios desea que seas. Lo mismo ocurre con la recuperación. Es una decisión seguida de un proceso. Hoy hablamos únicamente de la decisión. Hoy simplemente queremos llegar a la primera fase. Y vamos a explicar qué es la primera fase. Cuando Estados Unidos toma la decisión de adueñarse de algún país o algún lugar, dice que lo va dividiendo como en distintas fases, ¿sí? Dice que él lo que hace en primer lugar es bombardear la isla para que la gente se vaya alejando de ese lugar, ¿sí? Y apenas logra que toda la gente retroceda, entonces ellos entran a la isla y se quedan en un pequeño como búnker en ese lugar, a lo que ellos le llaman cabeza de playa. Ellos dicen que si ellos han logrado hacer una cabeza de playa en una isla o en un país, nunca más se fueron de ahí. Esa primera fase le llaman ablandamiento. En nuestras vidas muchas veces están ocurriendo toda clase de situaciones. Entonces nosotros decimos, wow, esto no está funcionando. Y va a llegar un punto donde diremos, sí, necesito algo más allá de mí mismo. Dios está permitiendo dolor, está permitiendo angustia, está permitiendo vergüenza, está permitiendo cosas, frustración, para que nosotros reconozcamos que necesitamos que Él tome el dominio de nuestra vida. Esa fase se llama ablandamiento. Dios está ablandando nuestro orgullo. Allí es donde nosotros decimos, necesito ayuda, necesito a Dios en mi vida. ¿Por qué decimos eso? Porque también estamos entendiendo que Dios es el único poder que puede darnos esa ayuda, ¿sí? A veces nosotros decimos, estoy estresado, voy a orar, me siento sin fuerzas. Y después de que nos levantamos, el Señor nos ha dado ese alivio. El Señor necesita cambiar nuestro corazón que es orgulloso, que es duro, que está atestado de recuerdos, de historias, de rencores, y muchas veces está permitiendo eso que te está pasando, que me está pasando a mí, para ablandar nuestros corazones y para que lo busquemos a Él. Bueno, Deuteronomio 3:22, ahí lo vamos a buscar. Bueno, dice el Señor, tu Dios peleará por ustedes. Cuando usted da este segundo paso, la segunda fase, lo que está sucediendo es que Dios se está estableciendo en su vida, toma una cabeza de playa. Ellos tomaban una isla y bajaban a la isla y hacían una cabeza de playa. Y a partir de ahí avanzaban 100 metros, retrocedían 50, avanzaban 200 metros, retrocedían 200 metros, pero una vez que tomaban cabeza de playa, como decía Roxana, como hemos leído, esa isla a la corta o a la larga, tomaban posesión de esa isla. La Biblia lo llama conversión o nacer de nuevo. O sea, nuestro proceso de cabeza de playa tiene que ver con recibir a Cristo en nuestro corazón. ¿Ahí significa que ya dejamos la adicción, ya dejamos los pecados, ya cambiamos toda nuestra vida? No. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué es lo que cambia en el momento de recibir a Cristo? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? Solamente el espíritu cambia. Ahora tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida y empieza a cambiar el espíritu. El alma, lo que nosotros pensamos en la mente, las decisiones que tomábamos, la voluntad, si teníamos una adicción, ¿cambia en el momento? Normalmente no. Es un proceso, como dice Romanos 12:2, vamos renovando nuestra mente con la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta que está bien y que está mal, y en el cuerpo posteriormente vamos cambiando también, ¿sí? Pero lo único que cambia en el momento es el espíritu. Que estaba muerto y ahora tiene vida. Que estaba muerto y ahora tiene vida en el Señor. Dios instala su presencia en tu vida. ¿Significa eso que ya todo es perfecto? ¿Que ya todo ha cambiado? ¿Que ya sos un Elías, un apóstol Pablo, un rey David? No, todavía no.
Significa que Dios está en tu vida y que Él irá liberando poco a poco de todo lo que necesitas. Es un proceso, así que no te preocupes. Solamente confía en Dios. Quizás a vos te preocupa que en esta batalla no puedas avanzar o resistir. A veces creemos que hay situaciones que son más fuertes de lo que podemos resistir. Acuérdense que el Señor nos ha prometido hacia el mal. Con respecto a la tentación, no nos va a venir más fuerte la tentación, pero pruebas sí podemos tener más fuerte. Ahí está la iglesia para ponernos el hombro y ayudarnos, ¿no? No te preocupes por la batalla, eso es mi trabajo, dice Dios. El Señor mismo peleará por ustedes y ustedes quédense tranquilos, dice Éxodo 14:14. Deposita toda tu ansiedad en Dios, porque Él tiene cuidado de vos. Él dice, tengo cuidado de vos, te sostengo con mi mano. Bien, y ahí Deuteronomio decía lo que dice allá arriba, que no tengamos miedo. El Señor tu Dios peleará por ustedes, no tengan miedo. Bien. La Biblia también nos dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar, ¿sí? Hasta el día de Jesucristo. Y es maravilloso, como habíamos hablado y lo habíamos dicho ya varias veces, que nosotros somos salvos. Dice que Dios nos amó y nos salvó cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero inmediatamente que nosotros reconocemos al Señor como el Dios de nuestra vida, el camino a seguir, la verdad que tengo que empezar a vivir y a decir, y la vida abundante y la vida eterna, entonces Él comienza en nosotros una obra. Y lo bueno es que Dios nunca va a dejarte hasta que haya terminado con vos. A veces va a permitir crisis, a veces va a permitir confrontación, a veces va a permitir catástrofes, pero eso depende de cuán duros seamos nosotros, porque Él está empeñado en que nosotros vivamos la vida abundante que Él vino a traer. Efesios dice que el plan de Dios consistía prácticamente en 3 partes. Una era que Dios tenía la idea de reunir todo en Cristo, es decir, que Dios quiere, y el plan de Dios es que vos y yo estemos en Cristo. Pero después dice que también su plan era que nosotros gocemos de todas las promesas, de todas las bendiciones, de todos los regalos que Él vino a traernos. Y la tercera parte de ese plan es que nosotros, disfrutando tanto de ese plan, podamos compartirlo con otras personas. El Señor no nos va a dejar hasta que nosotros podamos vivir esas 3 cosas. Bien, a veces tenemos duda, el enemigo pone esa duda en nosotros para que nosotros no tomemos la decisión, ¿no? Si yo le entrego mi vida al Señor, anda a saber dónde me manda, quizá me mande como misionero a la Cochinchina y yo no quiero ir a la Cochinchina, y me cuesta tomar una decisión, ¿sí? Con respecto a la sanidad de nuestro ser interior, tenemos que dejar que el Señor comience a hacer la obra en cada uno de nosotros y sacar el pecado, sacar esa carne podrida de la heladera de nuestra vida, lo que está debajo de la alfombra, sacarlo, ser auténtico con Dios para que Él pueda empezar a trabajar en nosotros. Quiero creer, pero mi fe parece muy pequeña, lo que mencionábamos recién. Es urgente, deja que Dios te sane. Marcos 9, 23, 24 habla que necesitamos conocer la historia de un hombre en la Biblia que tenía un hijo con un espíritu inmundo y le pidió al Señor que lo ayudara. El Señor le dijo, al que cree todo le es posible. Pero él tenía dudas y fue sincero delante del Señor y le dijo, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. El Señor respondió a su pedido y su hijo fue sano. Quizás nosotros también estamos siendo incrédulos de algunas cosas, de cómo Dios puede cambiar esas situaciones en nuestra vida, en nuestro carácter, en esas personas que son tan difíciles. Pero tenemos que decirle, Señor, tengo dudas, pero quiero creerte, ayúdame a creer en vos. Quizás necesitamos decir eso, ¿no? Sé, Señor, que me vas a ayudar con mi vida. Ayúdame primero a creerte, porque la fe es lo que hace la diferencia. Jeremías 17, del 7 al 8, dice... Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es maravilloso pensar que nosotros podemos estar secos en algún sentido,
estar siendo como nubes sin agua, estar teniendo esa sensación de que quizá todo lo que nosotros le predicamos a otras personas no lo estamos viviendo. Y creo que es la peor parte, cuando le decimos a la gente, tenés que creer en Cristo porque Él trae gozo a tu alma, y nosotros no lo estamos viviendo. Es horrible, pero pensar que puedo ser ese árbol seco que es tomado por el Señor, cava debajo de nosotros y nos trasplanta a la orilla del río de Dios, y a partir de ahí podemos empezar a tener fruto. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Yo puedo venir a Cristo todo el tiempo, cada vez que lo necesito, y si yo voy a Él, estando en Él, soy una nueva criatura, ¿sí? Esa palabra plantado, ahí en el original, significa trasplantado en el hebreo. O sea, el Señor cava alrededor de nosotros, que estamos plantados en un lugar seco, en un lugar sin verde, y nos trasplanta a la orilla del río de Dios para que nuestra vida pueda dar fruto y pueda estar verde y pueda prosperar. La Biblia dice que si no necesitamos tener una gran fe, que con una fe tan pequeñita como una semilla de mostaza, nada sería imposible para nosotros, ¿sí? No es el tamaño de la fe lo que importa, sino el tamaño de nuestro Dios. Podemos tener una fe gigante, pero aplicarla en algo incorrecto, y esa fe no serviría. Por eso sabemos que la fe no es el punto. Yo puedo decir, bueno, tengo una tremenda fe y voy a cruzar ese puente que está todo roto con un equipaje de 1000 kilos y lo voy a pasar. Resulta que cuando me subo al puente se quiebra y me caigo, porque tengo una gran fe, pero ese puente no era confiable. Nosotros tenemos un gran Dios, ¿sí? Y nuestra fe puede ser confiable porque no está basada en lo que nosotros creemos, sino en el Dios en el que nosotros creemos. Y ese es el punto más importante que nosotros tenemos que pensar, ¿sí? En quién estamos poniendo nuestra fe, que también produce nuestra felicidad. Bueno, un poco de fe en un gran Dios logra grandes resultados. A veces nosotros, este versículo que estaba anteriormente, decía, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada les será imposible. Yo me acuerdo que leí un libro, una biografía de la pequeña gran mujer de la China, que predicó en la China. Ella tenía ojos marrones, y todos sus hermanos tenían ojos celestes, ojos verdes, ojos preciosísimos. Entonces ella oraba al Señor que a la mañana amaneciera con ojos celestes o con ojos verdes, ¿no? Iba y se miraba al espejo y decía, yo sabía que Dios no me iba a contestar, y seguía con los ojos marrones, ¿no? Bueno, y oró así un montón de tiempo. O a veces nosotros oramos para que esa montaña se mueva, supuestamente tenemos fe, y al otro día decimos, no se movió, ya sabía que no se iba a mover, ¿no? Y esa mujer fue a predicar a la China, Dios tenía como propósito llevarla a la China, y ganó miles de personas para Cristo, y en la China ella no sobresalía, porque todos los chinos tenían ojos marrones. Si ella hubiera ido con ojos verdes o con ojos celestes, le hubiera costado tener empatía con los chinos. Pero como era peticita y con ojos marrones, parecía un chino más. Y eso Dios lo usó para poder predicar el evangelio en China, ¿sí? No impidas que algunas de estas cosas te impidan dar este paso, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que ha de ser de mucho peso, más peso que las dificultades. 2 Corintios 4:18 dice que no miremos las cosas que se ven, me parece. 2 Corintios 4:18, sí. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bien, vamos a leer un testimonio de un chico que hizo Celebremos la Recuperación con nosotros, y escribió este testimonio para que fuera contado. Es un testimonio real, verdadero, no vamos a dar el nombre por una cuestión de identidad. Dice testimonio, les voy a contar una historia que pasó hace mucho tiempo atrás, en los años 1989, 1990. Un niño de tan solo 7 años de edad, de familia muy humilde y que vivía en un barrio muy pobre, solía jugar tranquilo sin preocupaciones, feliz y contento. En esos años, un conocido vecino solía invitarlo a su casa.
porque allí tendría juegos y mucha diversión, de esas que los niños les encantaba disfrutar. Varias veces este niño asistía a su hogar, rodeado de padres y hermanos del vecino que lo invitaba, hasta que en una de esas visitas ocurrió algo que ese tierno, inocente y desprotegido niño jamás pensó que pasaría. Desde ese día en adelante cambiaría su vida por completo, recibiendo de aquel en quien él confiaba innumerables abusos, destruyendo a ese niño indefenso que allí estaba. Se transformó en un niño solitario, triste y vulnerable. Pasaron unos años y este niño logró conocer al Salvador de su vida. Fue algo maravilloso. Un 16 de octubre de 1991, en un festejo del Día de la Madre, este niño abriría las puertas de su corazón a Jesucristo y pasaría a ser un hijo de Dios. Se imaginó todo. Un hombrecito de vestiduras blancas abrió las puertas de su corazón y entrando con una escoba barrió un monte de tierra. Lanzó la escoba hacia afuera y de adentro este hombrecito cerró las puertas y quedó adentro. Qué hermoso momento, algo nuevo comenzaba. Pasaron ahora un par de años más y a la edad de 13 años este niño ya se estaba bautizando. Su vida continuaba ante todos como si nada malo hubiera en ese camino, pero él lloraba en silencio. Su vida continuó, con su mochila y su llanto interno, sin que nadie supiese ni sospechara nada. Llegó a su vida su compañera de viaje, se casó, tuvieron hijos, eran maestros de la escuela dominical, líderes de jóvenes y muchos otros ministerios, pero nadie sabía lo que ocurría en su interior. Fue después de 20 años que se dio cuenta que él solo llevaba esa mochila, que él solo lloraba en silencio y que ese mismo Señor, que a los 9 años salvó su alma, era el mismo que podía ayudarle a sanar esa herida. Vio hacia atrás y contempló un camino lleno de lágrimas y heridas abiertas. Se arrodilló y en llanto le expresó a su Salvador: no puedo más. Hace años que llevo esta mochila y esta herida sangrando. Ayúdame, Señor, sáname. Un fuerte alivio y una paz tremenda llenaron a aquel niño de 30 años. Su esposa, al enterarse, fue de tremenda ayuda y gracias al Señor y al consejo de ella logró sanar su herida. Este muchacho fue abusado a los 7, 8 años por un vecino, después él recibe a Cristo, empieza a crecer en el Señor, se casa, y él pensó que estaba todo solucionado, todo perdonado y demás. Y a los 30 años, cuando él tenía 30 años, el abusador entra a la iglesia, y él le tenía que predicar el evangelio. Y ahí se dio cuenta que todavía no estaba todo perdonado y había cosas que resolver. Y este material, el Celebremos, le ayudó a terminar de resolver algunas cosas de esta en su vida, ¿no? Decimos, he intentado esto antes y no me funcionó. Siempre le entrego mi vida a Dios, pero no tengo respuesta. Y esto es algo que puede ser que vos hayas vivido y yo también, porque muchas veces hemos estado rodeados de creyentes o hemos ido a iglesias o somos parte de una iglesia y entonces nosotros decimos, sí, yo ya intenté esto antes. Quizá ocurra porque no entendimos lo que significaba, ¿sí? Estamos hablando de que tengo que creer que el Señor tiene el poder y que yo tengo que entregarme voluntariamente a ese poder. A veces nosotros estamos involucrados, pero no estamos comprometidos. Acá en el libro del Celebremos habla de los kamikaze. Vieron que el kamikaze es aquel que se mata cuando, por ejemplo, los que fueron a las Torres Gemelas iban adentro de un avión y entregaron su vida en ese avión. Pero dice que sería muy raro decir que un kamikaze diga, uy, yo ya participé de 33 millones. De 30, ahí abajo dice, ¿no? Que fue a 33 misiones. ¿Cómo? Si fuiste a una misión y no te moriste en ella, no estabas tan comprometido, ¿no? Que te tiraste del avión antes, ¿cómo fue? Y a veces nosotros vivimos la vida cristiana así. Estamos involucrados, pero no estamos comprometidos. Y el Señor lo que está pidiendo es que hagamos un compromiso real con Él. Bien, ¿cómo doy este paso? Proverbios 3, 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En un momento hablé con una esposa que estaba a punto de separarse, no daba más con el marido no creyente, pero no quería agradar al Señor y demás, y ya se quería separar. Y bueno,
esto no quería el Señor, no era la voluntad del Señor. Oramos un par de días y demás, y en este versículo, el versículo 6, el Señor habló a su corazón. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ella me dijo, el camino de mi matrimonio está torcido, las veredas de mi matrimonio están falsa escuadra. Piso un mosaico y sale tierra, sale agua, sale arena por otro lado, está todo torcido. Pero acá me dice que si yo lo reconozco en todos los caminos de mi matrimonio, Él va a enderezar las veredas. ¿Y saben qué pasó? Orando como iglesia, con el grupo de intercesión, el Señor enderezó las veredas y fue un matrimonio para la gloria de Dios. ¿Sí? Primero, acepto al Hijo de Dios como mi camino, como mi verdad y como mi vida, como dice Juan 14:6, ¿no? Bien. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si yo declaro abiertamente que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, soy salvo, porque he creído que Él es el Señor. Pero también tengo que entender que no es que yo creo en Él y ya está, ya fui salvo, sino tengo que entender que Él es un camino a seguir, que Él es el camino, la verdad y la vida. Es una verdad para vivir, es una vida diferente. La Biblia dice, ustedes aprendieron a vivir por cómo les enseñó el mundo, la televisión, sus maestros, sus padres, pero ahora tienen que aprender a vivir la verdadera vida, que es Él. ¿Qué significa eso? Significa descubrir todo lo que Cristo es, porque si yo no entiendo todo lo que Cristo es, no puedo confiar en Él y no puedo comprometer mi vida con Él. Tengo que hacer un compromiso, una decisión de que quiero conocer quién es Cristo para poder confiar en Él y seguirlo, sea cual sea el momento en el que yo estoy viviendo. Es meterme dentro de Él. Muchas veces decimos, sí, que Cristo entre en tu corazón, pero distinto es que vos entres en Él, en su voluntad y en su propósito. ¿Es eso suficiente? Sí, eso es suficiente. Yo tuve un pastor, un anciano de la iglesia que era alemán, él sabía hebreo, sabía griego, y cuando hablábamos de Juan 14:6, él nos decía que en castellano las palabras importantes en Juan 14:6 son los sustantivos. Sería camino, verdad y vida. Pero cuando uno sabe el hebreo, sabe el griego, ve dónde está el verdadero sentido del versículo. Y él nos decía que en griego el verdadero sentido de este versículo está en los artículos, no en los sustantivos. En castellano serían los sustantivos, en griego está en los artículos el verdadero sentido. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. Podría decir Jesucristo es un camino. Significa que a lo mejor Mahoma, Buda, algún otro podría ser otro camino. No, él dijo es el camino, el único camino para llegar al Padre. Él es la verdad. Podría haber dicho Jesucristo es verdad, pero puede haber otras verdades aparte de Jesucristo. No, es la única verdad absoluta. Y dice Jesucristo es la vida. En ese momento teníamos que ponerle el nombre a la iglesia y queríamos ponerle Jesucristo es vida. Y él se opuso terminantemente. Dijo, no. ¿Por qué no, don Edgar? Porque Jesucristo es la vida. No hay otra vida plena, vida abundante, vida completa fuera de Jesucristo. Entonces, el verdadero sentido está en los artículos. El camino, la verdad y la vida. No hay otro fuera de Jesucristo, ¿no? En segundo lugar, acepto la palabra de Dios como mi guía, como mi GPS. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Desde ahora en adelante tengo un mapa por medio del cual voy a caminar en mi vida. A veces queremos aconsejar a alguien y le decimos lo que a nosotros nos parece, lo que nosotros creemos. ¿Qué tenemos que aconsejar? En base a la palabra de Dios, en base a lo que dice la palabra de Dios, que sea nuestro manual, nuestro fundamento, nuestra guía. Tenemos manual de instrucción. La Biblia, Dios dice, este es tu guía. Y 2 Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y tengo que aceptar que la voluntad de Dios es la mejor estrategia para mi vida.
¿sí? Es la meta para mi vida, ¿sí? La voluntad de Dios tiene que ser mi estrategia de vida. La primera pregunta que debo hacerme es, Señor, tú me despertaste esta mañana. Obviamente eso significa que tenés otro día para mí, un propósito y un plan para mi vida. ¿Qué querés que haga hoy? Romanos 8:28 dice que todo lo que suceda va a ser bueno para ese plan de Dios. Y aunque muchas personas dicen que no es verdad y que no hay que decirle a la gente que Dios tiene un plan para su vida, sí es verdad. Dijimos que Dios tenía un plan para la humanidad, que lo dije recién, y además, si yo estoy dentro de este designio de Dios que me ha elegido también para contárselo a otros, y entonces Él me va a ir llevando por distintos lugares. El Señor dijo, mientras van yendo, prediquen este mensaje. Entonces hay un plan para mi vida. Estoy dispuesto a hacer todo, donde sea, cuando sea, de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta tiene que ser mi decisión, ¿sí? Como decía David también, me deleito en hacer tu voluntad. Que yo pueda sentirme gozoso de haberme despertado hoy para cumplir el plan de Dios para mi vida. A veces no lo entiendo, no tengo que entenderlo, pero tengo que vivir mi vida en sus términos, porque Él me hizo a mí por una razón. El Señor tiene un propósito y tengo que querer cumplir ese propósito para el cual el Señor me hizo. La voluntad de Dios se vuelve la estrategia más importante para mí, ya sea que yo la entienda o que no. La Biblia dice que tenemos que dejar que Dios nos transforme. Lo voy a leer Romanos 12:2 en la NTV. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Bueno, en cuarto lugar, acepto el poder de Dios como mi fuerza, ¿sí? Ya no tengo que confiar más en mi propia energía. Ahí Proverbios 3:5-8 hablaba de confiar en el Señor y no en nuestras propias fuerzas, de darle la primicia de nuestros frutos, de confiar plenamente en Él. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las cosas funcionan mejor cuando están conectadas. Un versículo maravilloso, Isaías 41:10, dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. La versión de la Reina Valera dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Hace énfasis en el hebreo esa palabra siempre. Te daré fuerza y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa, ¿sí? Conéctate a Dios y no estarás tan cansado todo el tiempo. Dios dice, te daré mi poder para que seas todo lo que quiero que seas. Eso es maravilloso para nosotros. El paso 3, entonces, significa que yo abro la puerta. A veces estoy distraído y no escucho cuando el Señor está golpeando mi puerta. Y ojo que Apocalipsis 3:20, que habla de que el Señor golpea la puerta, no es un versículo para gente que no conocía a Dios. Es un versículo para la iglesia. Dice, yo estoy a la puerta de tu vida y estoy golpeando y quiero entrar en tu vida. El Señor golpea porque es caballero, ¿sí? No tira la puerta abajo, Él golpea, pero nosotros somos los que tenemos que tener la disposición y la voluntad de dejarlo a Él entrar para hacer su voluntad en nuestra vida. Efesios 1, versículos 18 y 19 dice, pido a Dios que lo puedan conocer a Él de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. ¿Cuántas cosas tienen que cambiar en tu vida o en la mía? ¿Por qué no están cambiando? Porque ese poder muchas veces está fuera de nuestra puerta, porque estamos muy entretenidos consumiéndonos todo lo que el mundo nos está diciendo, ¿sí? Y estamos confiando en nuestra propia fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es la disposición que yo tengo que tener para abrirle la puerta al poder de Dios, ¿sí? Yo no necesito esa fuerza de voluntad para vivir mi propia vida y a mi propio modo, sino para tomar la decisión de dejarlo a Cristo tener el control de mi vida. Nosotros necesitamos aceptar ese poder de Dios en nuestra vida, para vivir bajo su control y bajo su sistema. Hay un versículo en Efesios 2, en la versión El Mensaje, es en inglés, pero le pueden traducir, dice, dejan que el mundo
que no sabe cómo vivir, les enseñe cómo vivir. Muy, muy linda versión. Bueno, acá hay una experiencia de los pilotos que vuelan por los instrumentos, o los pilotos que vuelan en forma visual, ¿no? Los pilotos vuelan por regla de vuelo instrumental, RBI, regla de vuelo instrumental, o por regla de vuelo visual, RBB. Volar instrumental significa que cuando usted está en una ruta de vuelo, debe llamar a la torre de control, se somete al sistema y pone sus instrumentos bajo la dirección de la torre. Entonces, con confianza, debe volar a merced de los instrumentos. Es una manera muy segura de volar. Volar visual es ver que todo está bien. Despega y vuela usando su vista. Está todo bien mientras pueda verlo todo. Si hay cielo despejado y no mucho tráfico. Pero un día de mal clima se perderá en las nubes y en cierto momento tendrá que levantar el micrófono y decir: necesito cambiar al regla de vuelo instrumental, y se somete a los controles. Todas las aerolíneas y los profesionales vuelan por instrumentos. En un momento, una película del Instituto Moody menciona, habla de un avión que fue a tirar bombas en la Segunda Guerra Mundial, y fue y viajó 2 horas hacia un lugar, tiró las bombas, y cuando volvió lo agarra un viento de cola, y en media hora ya los instrumentos le indicaban que tenía que descender, que ya estaba la pista de aterrizaje. Como habían volado 2 horas para ir y habían vuelto solamente media hora, los 4 dijeron: no, pero deben estar mal los instrumentos, si volamos 2 horas para allá, en media hora no estamos ya en el lugar. Entonces siguieron volando 2 horas, y cuando intentaron aterrizar, estaban en el desierto de Sahara y ya no tenían combustible para volver. Lograron aterrizar en el desierto, en el medio del desierto del Sahara, y lo encontraron a uno muerto al lado del avión, a otro a 6 kilómetros, a otro a 20 kilómetros y a otro a 15 kilómetros en distintas direcciones, pero todos murieron por no hacerle caso a los instrumentos del avión que le decía que ya habían llegado, que tenían que descender a la pista, ¿no? Nuestra regla de vuelo instrumental es la palabra de Dios. Por ello me pierdo en las circunstancias de este mundo, me pierdo en lo que me dicen las personas, pero voy a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, me aferro a Cristo, y esa es la forma de volar instrumental. Cuando las circunstancias no sean buenas o haya tormenta, si la casa de mi vida está adherida a la roca que es Cristo, mi casa va a estar firme. Muchos vuelan el vuelo visual. La Federación de Aviación dice que muchos de estos pequeños aviones que chocan no se hubieran accidentado si cuando se perdieron en las nubes simplemente hubieran levantado el micrófono y hubieran dicho: necesito ayuda. ¿Van ellos a hacer eso? No. ¿Piensa que un piloto va a admitir que está perdido? ¿Va a admitir que necesita ayuda? Él quiere controlarlo a su manera, ser su propio jefe, dictar su propio destino, aun si eso significa volar directo hacia una montaña o contra un árbol. Vamos terminando. Salmo 23, 1 al 4, la mayoría lo conocemos de memoria, pero lo vamos a buscar. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Capaz que lo podemos decir todos juntos. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sí? Hasta este punto en tu vida, quizás lo has hecho bastante bien. Has venido volando por reglas visuales. Capaz que las circunstancias de tu vida han sido buenas. Pero cuando tenés circunstancias malas, cuando hay tormenta, es bueno ir al principio de la palabra de Dios, a lo que nos dice la palabra de Dios, para tener el manual correcto para nuestra vida. Venís volando visual y lo has controlado todo, pero es inevitable que en algún momento de tu vida tengas un tiempo malo, donde las nubes tapen tu camino. Van a llegar momentos difíciles, van a llegar tiempos donde te sientes perdido y no sabes cómo seguir adelante. O me entrego al cuidado y control de Cristo, o acepto una invitación al desastre. Ojalá cada uno de nosotros pueda entender esto, que si yo tomo la decisión de que el que tiene la respuesta correcta es el Señor, podamos decirle: Señor,
yo quiero que vos entres a mi vida y tomes el control de mi vida. Esto es una decisión. Después vamos a ver cómo sigue. Pero sería bueno que ustedes tomen esta decisión en esta semana y nos lo puedan contar también los que quieran, aunque sea por mensaje de teléfono, no importa. Dios no mira como mira el hombre, por eso te escogió a ti y a mí, para grandes propósitos. Dios nos ama y Dios no se va a dar por vencido. Él quiere que realmente seamos felices y disfrutemos y podamos ser de bendición también para otros. Juan 15:16 dice: No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y para que su fruto permanezca. Que así sea.